Hola, soy Lina. Hola, soy Germán. Hola, y yo soy Natalia. ¿Qué pasa cuando hablamos de políticas públicas más allá de los informes de escritorio que nadie lee? Cuando dejamos el PowerPoint y abrimos el micrófono. Cuando escuchamos a quienes han estado ahí planificando, ejecutando, evaluando, aprendiendo. Vamos a hablar de todo. Bienvenidas y bienvenidos a Vivencias con Voz Propia, un espacio para humanizar el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas. Aquí compartimos experiencias reales, profundas y aprendizajes prácticos. Y preguntas que aún no tienen respuesta. Un formato pensado para ti, que aprendes diferente, que analizas, que cuestionas, que transformas. Porque formar capacidades no es solo transferir conocimiento, es construir comunidad. Buenos días a todos los que nos están viendo, bienvenidos a la primera sesión del video podcast de la Escuela Sinergia. Hoy tenemos una invitada muy especial, Lida Camacho. Bienvenida, Lida, ¿cómo estás? Hola Natalia, muy bien, muchas gracias por invitarme a este espacio tan importante. Vale, les voy a contar un poquito sobre Lida. Entonces, Lida es la subdirectora general de la Unidad para las Víctimas, tiene más de 21 años de experiencia en derechos humanos, en construcción de paz, es abogada y hoy nos acompaña para contarnos un poquito su experiencia desde la Unidad para las Víctimas. ¿Cómo ha hecho la Unidad para hacer seguimiento en estos más de 13 años que lleva? Entonces, Lida, si quieres, cuéntanos un poco y a las personas que nos están viendo en este momento, pues, ¿qué es la política de víctimas? Vale, Natalia. Bueno, lo primero que quisiera compartir en este espacio es que la política pública de víctimas es una conquista de las víctimas. Eso es fundamental que lo tengamos claro, que encuentra la voluntad en el Estado colombiano de asumir un compromiso y por fin ponerlas en el centro de la política pública. Y esta política se adopta en el 2011 a través de la Ley 1448 y recientemente en el 2024 fue modificada por la 2421. Entonces, la política de víctimas se desarrolla a partir del abordaje de unas medidas de atención, asistencia y reparación integral en el ámbito y reconoce también, esto es importante, una dimensión colectiva e individual del daño, de la afectación, y se desarrolla a través de, por ejemplo, las medidas de atención y asistencia muy conocidas como la atención humanitaria, como la necesaria orientación y asistencia que se debe brindar a las víctimas para que comprendan sus derechos y puedan encontrar las rutas para hacerlos exigibles, y la reparación integral se expresa a partir del abordaje de 5 medidas: la rehabilitación, la restitución, la satisfacción, la indemnización y las garantías de no repetición. Y para efectos de este espacio de diálogo hemos decidido hacer un zoom en la medida de rehabilitación, que es fundamental en tanto esta busca abordar el dolor y el sufrimiento que esta guerra tan absurda, que no debería ser, que debería parar, le ha generado a las víctimas. La rehabilitación busca cómo generar estrategias de atención psicosocial que permitan abordar ese sufrimiento, transformarlo y que las víctimas puedan recuperarse emocional, socialmente, y con ello puedan avanzar en la reconstrucción de sus proyectos de vida personales, familiares y comunitarios también. Qué interesante, Lida, lo que nos cuentas y a todos los que nos están viendo en este momento. Entonces, como ya nos contaba, vamos a hablar de la política de víctimas, específicamente de esta medida de rehabilitación psicosocial. Aquí es importante que en esa medida identifiquemos con esta implementación de la ley de víctimas cuáles son esos infaltables, porque nos interesa saber del aprendizaje, de lo que ya han trabajado por tantos años desde acá, desde la Unidad para las Víctimas, que han identificado que es clave para el seguimiento. Entonces, cuéntanos, Lida, ¿cuáles son esos que ustedes consideran infaltables? O sea, ¿qué son necesarios para hacer un adecuado seguimiento a la política de víctimas en esta medida de rehabilitación? Vale, para este espacio también podemos abordar 4 infaltables que nos permitirían pues hacer como esta reflexión. En tanto, esta es una de las medidas que más seguimiento se le ha hecho en la implementación de la política pública y es importante pues como para este ejercicio académico. Lo primero es entender que el seguimiento a esta política no solo se hace desde la institucionalidad, sino que se hace con las víctimas y para las víctimas. Y esto es fundamental porque, como lo digo, es necesario partir de que hay un dolor y hay un daño que se ha generado en las víctimas y que son ellas las llamadas a determinar como su proceso de reconstrucción. Así que con este mecanismo o esta línea fundamental, lo que se busca es que ellas tengan la posibilidad de ser partícipes en este proceso de medición, que les permita, por un lado, entender a sí mismas cómo es su proceso de reconstrucción o de recuperación y también cómo entendemos que el dolor y el sufrimiento ha sido tan profundo y que
cuesta mucho expresarlo. También las víctimas nos han enseñado desde acciones simbólicas a buscar otros mecanismos para sacarlo desde el interior de ellas y ponerlo en escenarios colectivos. Y aquí, para poder entender de lo que estoy hablando y del valor que tiene esta simbología en el proceso, esta acción simbólica en el proceso de reparación, en Colombia son las víctimas las que más nos han enseñado cómo hacerlo. Y solo para dar contexto, acá tenemos una experiencia muy valiosa, muy importante de una organización, de unas mujeres de los Montes de María, que son las mujeres de Mampuján. Ellas, como consecuencia de la guerra y en un proceso necesario de reconstrucción, inician la elaboración del dolor y el sufrimiento y usan como forma para poder sacar la elaboración de unos telares, de unos tejidos, ¿sí? de unas colchas que arman a través de unos retazos, y estas colchas se convierten en un manejo del dolor y el sufrimiento para transformarlo, pero también hacen una transición hacia la memoria histórica, cómo es su proceso de memoria y cómo esa historia que relatan en estas piezas se convierte en una acción dignificante para ellas, donde se reconoce como su resistencia y esa transición que hacen entre víctimas a sobrevivientes. Entonces, ¿cómo no hacer el seguimiento de esas prácticas y que la víctima pueda entender también y hacer seguimiento a su mismo proceso de reconstrucción o de recuperación emocional? A nivel técnico, estas estrategias que se desarrollan en la unidad se miden también, y hay una forma de medirlas, y es una calificación que se hace de 1 a 10, donde ellas puedan ponderar qué tanto en ese espacio de recuperación emocional que se facilita, ellas logran entender que tuvo un impacto en su vida y que efectivamente tienen que hacerle seguimiento y le pueden hacer seguimiento para seguir en ese proceso de transformación y de recuperación. Ve, qué interesante. Entonces tenemos un primer infaltable, y es precisamente involucrar a las personas a quienes está beneficiando la política. Entonces acá una política que además beneficia a casi 10 millones de personas en este país, como también no solo se queda desde lo técnico, sino también nos cuentas un poco que escuchamos las voces de las víctimas. Entonces, claro, entonces ahí voy con el siguiente infaltable que tenemos identificado, y tiene que ver con los sistemas de información. A veces tenemos unos grandes vacíos en documentar lo que hacemos, y tenemos el deber, porque hablamos de una política pública. Entonces, ¿cómo esta medida ha logrado desarrollar un proceso de documentación importantísimo a través de un sistema, una plataforma que se ha definido, que se llama el MARID? Y es que ahí está cada paso que se ha dado, cada documento que se ha generado, y esto que ha permitido pues que hagamos seguimiento permanente y que se haga una revisión de lo que hacemos, si lo hemos hecho bien o hay que mejorar, y de cómo nos permite reorientar. Es una medida y son unas estrategias que han venido evolucionando, y eso lo ha permitido el contar con un sistema de información robusto, porque además este sistema y los sistemas de información son fundamentales, porque aquí una entidad como esta lo que genera son archivos de derechos humanos. Es la memoria, es preservar la memoria de las víctimas. Así que sin eso no podríamos hacer un adecuado seguimiento y tampoco podríamos fortalecer esta política pública tan importante para las víctimas. Y el tercer infaltable que hemos identificado tiene que ver con el seguimiento y el apoyo de otros actores. La unidad sola no es la responsable de avanzar en la implementación de esta política, es el conjunto de esfuerzos de toda una institucionalidad. Por eso fortalecer las relaciones con el territorio es muy importante, y la unidad ha hecho un engranaje valioso para instalar capacidades en los territorios que permitan que esta medida tenga el impacto que se espera. Por un lado, a nivel técnico, aquí la unidad cuenta con unos equipos formados, que hay unos liderazgos o unos enlaces del nivel nacional con una gran experticia, y hay unos equipos territoriales. Hay un diálogo permanente, porque la idea es que esas metodologías, esos enfoques conceptuales sobre los cuales se sustentan estas estrategias, puedan responder realmente a las necesidades de las víctimas, y sobre todo que sean reparadoras y dignificantes. Así que esas duplas que hemos establecido han sido fundamentales para garantizar el éxito de esta estrategia, y entendiendo que son otros actores los que tienen también responsabilidades, pues es la interacción con los demás, y un actor fundamental en lo que tiene que ver con la rehabilitación a las víctimas del conflicto armado, pues es el Ministerio de Salud, quien tiene una gran competencia establecida en la Ley 1448, y ahí con el Ministerio hay unos espacios de articulación alrededor de unas mesas técnicas donde se le toma el pulso a la medida, donde analizamos cómo estamos avanzando, donde nos retroalimentamos permanentemente y donde tomamos correctivos frente a las cosas que hay que mejorar. Y sobre todo esta interacción es fundamental, porque estamos frente a una política pública desfinanciada. O sea, es más el reto que la posibilidad real que tenemos de cumplir a las víctimas. Por tanto, no podemos darnos el lujo de
perder recursos, duplicarse esfuerzos, así que esta articulación permite también saber dónde entran unos, con qué estrategias, dónde entran los demás y así lograr llegar a una mayor cantidad de víctimas posibles en este país. Y el cuarto infaltable que hemos identificado tiene que ver con el apoyo de expertos también a la medición y el impacto de esta estrategia. Porque si bien lo decimos, la unidad y la institucionalidad tienen unos mecanismos que ha desarrollado, pues también es importante nutrirnos desde las visiones de expertos y ahí el apoyo, el instrumento que se usa son consultorías internacionales y nacionales de expertos que a través de instrumentos técnicos propios de la medición de la política pública nos digan que también lo estamos haciendo. Se han hecho consultorías para sistematizaciones, para análisis de indicadores y lo importante de este mecanismo que se ha usado es que el resultado es que efectivamente el Estado colombiano ha hecho un avance importantísimo en las medidas de rehabilitación y que efectivamente esta política pública tiene impacto en la vida de las víctimas. Se logra determinar que las víctimas reconocen una transformación cuando pasan por las estrategias de recuperación y eso es fundamental para que se sientan satisfechas en el proceso de reparación. Y hay otro aspecto muy importante que se mide y que tiene que ver con los enfoques de esta medida y es que el conflicto armado en Colombia generó un efecto diferenciado en la población. No podríamos estandarizar una única forma de respuesta. Así que la política pública de rehabilitación incorpora los enfoques diferenciales y para eso se han diseñado diferentes protocolos. Tenemos hoy 6 protocolos que abordan los enfoques mujeres, niños, niñas, adultos mayores y las mediciones han dado cuenta de que efectivamente ese efecto diferenciado o esa atención diferenciada está teniendo impacto en la vida de las víctimas. Pues qué bueno todo lo que nos cuentas y todo lo que ha hecho la unidad. Entonces recordemos un poco algunos tips claves que nos dio la unidad. Entonces primero, participación. Súper importante tener en cuenta a los beneficiados de nuestra política. Segundo, sistemas de información. Con información clara, precisa, oportuna, podemos tomar decisiones informadas. Tercero, también, cómo identificar esos, podría llamarse cuellos de botella o esas situaciones que tal vez no permiten avanzar en la política y siempre para estar mejorando en la implementación de la misma. Entonces, súper importante esos infaltables que nos cuenta Lida. Sin embargo, pues no todo es color de rosa, no todo funciona perfecto y también en las políticas hay siempre desafíos. Entonces queremos que nos cuentes un poco también esos temas que tal vez todavía ustedes han identificado que hay que seguir mejorando, que hay que seguir trabajando y que se convierten en esos retos o desafíos para el seguimiento a la política de víctimas. Bueno, uno de los principales desafíos tiene que ver con la falta de disponibilidad presupuestal para diseñar o aplicar mejoras a la política. Pero antes de puntualizar esto, cómo se expresa, yo sí quiero decir que el universo de víctimas ya llega a los 10 millones, ¿sí? La capacidad de responder es insuficiente porque no hay los recursos para poder llegar, pero en esta medida también las estrategias que hemos venido desarrollando para intentar llegar a una mayor cantidad de víctimas también es importante mencionarlas, ¿no? Y aquí la unidad y la institucionalidad ha hecho un esfuerzo porque a nivel territorial se puedan apropiar, ¿no?, de herramientas y de capacidades, por ejemplo, las alcaldías y las entidades territoriales para que puedan implementar en los territorios ante la imposibilidad de llegar a todos las medidas de rehabilitación. También nos hemos articulado con otros cooperantes que nos ayudan a implementar en los territorios y esto pues de alguna manera ayuda a que minimicemos como ese impacto en la falta de recursos. Y a nivel de, volviendo pues puntualmente al reto, siempre será necesario intentar gestionar más, ¿no? Que esta política pueda recibir mucho más respaldo para poder avanzar. Sin embargo, el esfuerzo fundamental aquí está en cómo este seguimiento riguroso que se le ha hecho a este componente de la política pública ha permitido también que se optimicen de alguna manera los recursos. Es un reto, pero también ha sido, digámoslo, una oportunidad para mejorar en la gestión, para reorientar, para ser más específicos y estratégicos en los mecanismos, para no desperdiciar de alguna manera los recursos públicos, que todo lo que se haga pues pueda tener impacto, así sea pequeño. Sin embargo, pues el reto presupuestal sigue estando ahí y será una reiterada incidencia la que se tenga que hacer para superarlo. Y el segundo reto es, precisamente ante esa misma incapacidad, es cómo lograr que el enfoque psicosocial se pueda incorporar en los profesionales que por su formación están llamados a brindar la atención a las víctimas. Y esto
porque pues la institucionalidad, bueno, en el desarrollo de esas estrategias hemos encontrado que hay muchas debilidades en la formación técnica y profesional de psicólogos, trabajadores, sociólogos, que en ese pénsul académico no hay un énfasis en un conflicto, en un país que ha vivido en conflicto en las últimas 6 décadas y que tiene un universo de 10 millones de víctimas. Pues en las universidades deberían formarnos para tener habilidades para poder responder y aportar en la reparación integral a las víctimas, y teniendo clara esta necesidad y que hay una oportunidad inmensa si entendemos que es un recurso que se puede usar, la Ley 2421 estableció eso. ¿Cómo lograr que en las universidades, que en los pensos, que en los programas académicos se incorpore un proceso de capacitación, de formación a los profesionales para estar listos para atender a las víctimas? Si eso se lograra, y es un proceso de incidencia y reglamentación que tenemos que empezar a liderar, si eso se lograra, pues ¿qué pasaría? Que no nos gastaríamos tanto dinero en la política pública capacitando profesionales para que puedan ir a trabajar con las víctimas. Nos ahorraríamos un dinero importante porque ya vendrían con una formación específica para hacerlo, y eso se podría reorientar a más escenarios de acompañamiento, a más recursos y mecanismos para que las víctimas sientan que pueden realmente ser acompañadas por la institucionalidad y por la sociedad. Muchas gracias, Lía. Y recordemos que pues acá nos están viendo también ciudadanía, administraciones locales, gobernaciones, municipios, academia. Digamos que tenemos un público extenso, entonces es importante recordar que en este ejercicio que ustedes han realizado, pues lo mencionabas ahorita, la articulación, como una política pública de víctimas que viene del nivel nacional, que hace direccionamientos del nivel nacional, también requiere pues esa articulación con las entidades territoriales, lo mencionabas, con cooperación internacional, con academia, y qué importante la participación de la ciudadanía. Entonces también es un llamado a la acción, no es solo una tarea, como tú ya lo mencionabas, de la unidad, no es solo la entidad, digamos, coordinadora, la que ejecuta y hace seguimiento, sino también muy importante cómo desde el rol de cada uno, el rol de cada uno de los que nos están viendo, también aportamos a este seguimiento integral, a este seguimiento completo de las políticas públicas. Como ya lo mencionabas, si cada uno aporta, digamos, por decirlo de alguna manera, ese granito de arena, pues claramente vamos a lograr un mayor impacto. Y para un seguimiento efectivo sí que se necesita que cada uno estemos ahí. Lía, quisiera pues que, no sé, nos cuentes un poquito para cerrar, como que nos dieras un mensaje final de la importancia del seguimiento, para ustedes y pues para todos los que nos ven el día de hoy, ¿qué sería ese mensaje que quisieras que nos lleváramos? Yo creo que su merced lo ha dicho. Su merced lo ha dicho de manera clara, estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento que hace, y es que esto del seguimiento de la política pública no es una acción simplemente técnica o administrativa de unos expertos en la institucionalidad. Es una acción social, colectiva. Tenemos la responsabilidad ciudadana y ética de entender que la paz en Colombia no será posible si no logramos realmente reparar a las víctimas y que ellas puedan reconstruir sus proyectos de vida y ejercer su ciudadanía activa. ¿Cómo lograr sumar, ¿no? Para entender que este proceso es importante en tanto nos está permitiendo generar condiciones para construir la memoria histórica de este país, entender qué le pasó a las víctimas, cuál fue su sufrimiento, cuál ha sido su resistencia y cuál ha sido también su transformación y su aporte a la democracia de este país en medio del abandono histórico del Estado. Es que eso la sociedad y todos los que están teniendo acceso a este diálogo podamos entender que no hemos hecho lo suficiente por las víctimas y ellas han hecho demasiado por esta sociedad, porque a pesar de esta dificultad para llegar con una política pública efectiva, ellas desde sus prácticas, desde sus recursos, desde sus posibilidades han avanzado, ¿no? Y entonces el seguimiento efectivo es dignificante, ¿no? Es cómo lograr sincronizar instrumentos entre lo nacional, lo regional, lo territorial, con la academia, con las organizaciones sociales, con la sociedad civil, para demostrar que por aquí es por donde debemos seguir transitando y que juntando fuerzas debemos fortalecer esta política pública y en todo caso demostrar que es necesaria, ¿no? Porque también hay un proceso de estigmatización y discriminación profundo contra las víctimas, ¿no? Y es la lucha de la población vulnerable con la población víctima en un país con tantos problemas estructurales. Así que nada, este es como el mensaje de entender que es un tema que nos compete a todos y todas.
Muchísimas gracias. Entonces, hoy estuvimos con Lía Camacho hablando de ese tema tan importante, los infaltables y los desafíos del seguimiento a las políticas públicas. Y no se despeguen de el video podcast de la Escuela Sinergia. Los esperamos en nuestro próximo capítulo.